Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Del fanatismo a la barbarie hay un solo paso. Denis Diderot. Buenas noches y bienvenidos a La Historia entre bambalinas. Mi nombre es María Barbancho, soy escritora y locutora de radio. Y como decía en el audio donde presento el canal y anuncio el estreno, una de mis pasiones es la historia. Así que aquí estoy, embarcada en esta aventura que confío sea una travesía de largo recorrido, donde cada semana se vayan sumando nuevos pasajeros para hacer juntos este fascinante viaje por la historia y así, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, formemos una gran familia. Y siendo un canal de historia, evidentemente voy a hablar de historia. Solo que mi intención es traer cada semana un personaje histórico, un acontecimiento o pasaje de la historia menos conocido. De hecho, algunos no aparecen ni en los libros de historia y tampoco en las llamadas versiones oficiales, pero que en su momento fueron igual de determinantes y de decisivos para el devenir de los acontecimientos históricos. Así que espero que os guste esta otra forma de contar la historia, de descubrirla y que nos lo pasemos francamente bien. Porque en contra de lo que algunos opinan, la historia es cualquier cosa menos aburrida. Pero antes de entrar en materia, me gustaría presentaros a las personas que me acompañan en esta aventura. La voz masculina que os ha dado la bienvenida y que os la dará cada semana es de Miguel Ángel Galán, un buen amigo que también tiene un canal en YouTube, El Rincón de Mis Pensamientos, un canal que os recomiendo descubráis y os suscribáis porque es fantástico y que también le pondrá voz al broche final del programa, en lo que hemos llamado el acto final, una reflexión muy personal de Miguel Ángel sobre la historia que os haya contado. También al inicio del programa habéis oído una cita, en esta ocasión en la voz de Aroa Rodríguez, la voz que cada semana se encargará de traer una cita relacionada con la historia que os vaya a contar. Y ya finalmente en las tareas de montaje y producción está Ana Borja, sin la cual este podcast sería imposible que lo estuvierais escuchando. Y ahora sí, hechas las presentaciones, llega el momento de dar paso a la primera historia de la historia entre bambalinas. La primera historia que os voy a contar en la historia entre bambalinas es un episodio de nuestra historia más reciente, es del siglo pasado, en lenguaje histórico, de antes de ayer. Es un episodio que tanto la desmemoria como la democracia, cuando llegó, lo enterraron en el olvido más absoluto. Es un episodio oscuro, es un episodio trágico y terrible, donde miles de mujeres, especialmente de condición humilde, fueron perseguidas, recluidas y retenidas por la fuerza en centros reformatorios, en el interior de los cuales, y con arreglo a los preceptos católicos de trabajo y oración para redimir el alma y disciplina y castigo para amansar el espíritu, vivieron un auténtico infierno. Estoy convencida que las generaciones más jóvenes desconocen por completo este oscuro episodio de nuestra historia y es por eso que creo que es de justa justicia rescatarlo del olvido para que se sepa qué ocurrió, pero sobre todo para que no vuelva a ocurrir nunca más nada parecido bajo ninguna circunstancia, sea cual sea. Pero vamos a ponernos en contexto. Estamos en la España del año 1942, hace apenas 3 años que ha acabado la Guerra Civil.
Una guerra que arrojó más de 540.000 muertos entre civiles y soldados, que obligó al exilio forzoso a casi medio millón de españoles y que tenía una población reclusa que sobrepasaba las 250.000 personas, lo que obligó al régimen de Franco a rehabilitar centros penitenciarios para aumentar su capacidad porque los que habían estaban sobrepasados. También tuvieron que habilitar edificios como conventos y construir nuevas cárceles. Y las mujeres no se libraron ni de la muerte, ni del exilio, ni de la prisión. Con la llegada de la dictadura tras el fin de la guerra, las mujeres perdieron todos los derechos de igualdad que habían conquistado durante la Segunda República, justo en el momento que Franco restituyó el Código Civil del año 1889, con el que se discriminaba legalmente a la mujer, equiparándola con los locos y los dementes, tal y como aparece reflejado en el artículo 3, apartado 1.263 de esa nueva legislación tramitada desde el Ministerio de Gracia y Justicia. Tampoco podían ejercer la patria potestad de los hijos ni ser tutoras de estos. Necesitaban la licencia marital para todo, para absolutamente todo, para trabajar, para viajar, incluso para tramitar o renovar el DNI. De hecho, hasta el año 1975, ninguna mujer española pudo tener una cuenta bancaria y, ojo, que a partir de ese año sí que pudieron, pero siempre con la autorización del marido. Fue tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, donde sí se reconoce en el artículo 14 y de manera literal que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que las mujeres españolas empezaron a recuperar poco a poco el espacio que la dictadura y la Iglesia de la época les habían robado. Porque mientras eran solteras estaban sometidas a la autoridad del padre. Una vez se casaban, a la del marido, desde el mismo instante que pronunciaban el sí quiero en el altar. Porque otro detalle importante es que en la España de Franco los matrimonios solo podían ser por la Iglesia. Por supuesto, el divorcio estaba prohibido. El matrimonio era para toda la vida, ya lo decía el cura, hasta que la muerte os separe. Y ya podías ser la mujer más dichosa de la tierra o la más desgraciada, que te tenías que comer al marido, sí o sí. Y el adulterio se tipificó como crimen con penas de prisión, pero como os podéis imaginar, solo para la mujer. El artículo 438, más que una ley discriminatoria y machista, era un decreto medieval. Decía lo siguiente, os lo voy a leer. El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto a esta o al adúltero, o les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena. Para mí esto es un crimen de honor en toda regla y con el beneplácito de las autoridades del momento, evidentemente. Esos crímenes que tanto condenamos en el mundo musulmán, bueno, pues esto se parecía mucho porque, a ver, siempre y cuando no los asesinara, daba igual qué tipo de lesiones les causara, podían ser leves o gravísimas, no tenía que rendir cuentas ante la justicia. Y si cometía el crimen, bueno, pues sí, era desterrado. Pero ese destierro dependía de varios factores. La posición social y económica era fundamental para esquivar o comprar la absolución. Y si el marido ofendido de turno no disponía de posibles, bueno, pues no ocurría nada. El destierro tampoco era excesivamente largo y tampoco eran enviados al Polo Norte, a la Pampa Argentina, a la Conchinchina, en absoluto. Y una vez cumplido el castigo, pues nada, oye, ellos regresaban y aquí paz y después gloria. Retomaban su vida sin ninguna mancha social ni tampoco tenían antecedentes criminales. A ver, después de todo, la puta era ella. Él era un pobre marido engañado y hizo lo que tenía que hacer. Sin más, la vida de la mujer, pues no, como veis, no tenía ningún valor. Es más, la hipócrita y doble moral del régimen franquista veía con buenos ojos que el hombre frecuentase prostitutas, puesto que la prostitución no era delito, siempre y cuando se desarrollara en los prostíbulos autorizados por el franquismo,
y tampoco veían mal que tuviese un amante, la que entonces se llamaba La Querida. En un próximo capítulo os contaré más detalladamente el papel de esa mujer sumisa y obediente, primero al padre y después al marido, que el franquismo diseñó para esa nueva España católica, decente y de moral intachable. Y también os voy a traer un librito muy curioso que se publicó en la década de los 50 y que no era otra cosa que el decálogo de la perfecta esposa, el único papel junto al de la maternidad que el franquismo le otorgó a la mujer. Os he hecho esta especie de introducción sobre el lugar que ocupaba la mujer en el régimen franquista para que podáis entender por qué sucedió lo que os voy a contar y por qué no pudo evitarse que sucediera. Y no estoy aquí para juzgar. La historia no se juzga, la historia se estudia y se aprende de ella. Después de todo, somos hijos de la historia. Repito, no estoy aquí para juzgar en absoluto. Solo voy a contar lo que ocurrió, nada más. A partir de ahí, quienes escuchéis la historia, sois libres de creerla, de investigarla o de olvidarla. Y todo esto que os acabo de contar es solo la punta del iceberg, como suele decirse, del entramado establecido por las autoridades franquistas para de manera legal e institucional someter y doblegar a las mujeres que desde la visión ultracatólica y puritana del nuevo régimen se habían desviado del camino por razones miles. Y ese entramado perverso y diabólico se sostenía sobre 3 patas, una de las cuales descubrimos hoy. Las otras 2, creedme, merecen por sí solas un episodio propio. Pues bien, seguimos en la España del año 1942, una España sumida en la más absoluta y total miseria, una España donde la gente seguía muriendo mayormente de hambre, una España donde las condiciones de vida eran terribles y donde la higiene y la sanidad eran deficientes, favoreciendo con ello la propagación de enfermedades que a su vez incrementaban la mortalidad entre la población. Pues en ese escenario desolador, muchas mujeres, en su inmensa mayoría viudas y huérfanas, encontraron en la prostitución el modo de sobrevivir, de comer y de darles de comer a sus hijos, a sus hermanos o a sus padres. Y en las circunstancias antes descritas de miseria y pobreza, que la sífilis se convirtiese casi en una epidemia fue una consecuencia hasta esperable y predecible. Y fue entonces cuando el régimen inició una cruzada supuestamente para rescatar de la explotación sexual a las menores y reconducirlas por el buen camino, reeducándolas con arreglo a las enseñanzas católicas. Y fue así como nació el Patronato de Protección de la Mujer, cuyo objetivo prioritario era redimir a las mujeres llamadas caídas o que estaban en riesgo de caer, convirtiéndose en uno de los instrumentos políticos sociales más influyentes y con más poder en la vigilancia moral de las mujeres, que dependía del Ministerio de Justicia y que tenía a la esposa del dictador Carmen Polo de Franco como presidenta. Como os he dicho antes, la prostitución no era un delito en la España franquista siempre y cuando se ejerciese en los burdeles autorizados por el régimen. En cambio, las mujeres que ejercían el oficio en la calle no eran nada, solo escoria social, sin derecho siquiera a un juicio y por lo tanto debían ser retiradas de la circulación, pero no para internarlas en prisiones, demasiada sobrepoblación había ya. Así que buscaron otra alternativa y eligieron los conventos, y para aplicar ese correctivo estuvieron las órdenes religiosas con monjas y capellanes como guías de esa reconversión de una vida de perdición a una vida de recogimiento y moral cristiana. Pero el patronato no limitó sus competencias en el colectivo de la prostitución. Desde su creación, toda mujer entre 16 y 25 años se convirtió en sospechosa de posibles comportamientos indecentes o poco recatados. Así que extendió sus redes por todo el país, no escapándose ni esa España que hoy llamamos olvidada, que no era otra que la España de los pueblos, donde sus jóvenes tampoco se libraron del ojo inquisidor del patronato. Pero antes de dar paso a esas otras competencias del patronato, os voy a poner un audio, donde oiréis al fundador del Instituto Secular Cruzada Evangélica,
una de las órdenes religiosas bajo el mandato del patronato que gestionaba los reformatorios y que es el capellán mayor del cuerpo de prisiones Doroteo Hernández, que en el año 1968 opinaba lo siguiente sobre las prostitutas que desgraciadamente acababan con sus huesos en uno de esos horrorosos centros. Don Doroteo Hernández, capellán mayor del cuerpo de prisiones, fundador del Instituto Secular Cruzada Evangélica. Don Doroteo, se dice que la prostituta tiene difícilmente sentido de culpa. ¿Cree usted que es cierto? La pregunta no puede responderse tan deprisa como pudiera parecer. Podemos distribuir las pobres mujeres estas en dos grandes grupos. El 80% son taradas psíquicas. Algunas tienen más concepto de responsabilidad. Y esto se prueba más que nada cuando, por ejemplo, en uno de los reformatorios se les tienen unos ejercicios, unas conferencias, alguna cosa que les hace entrar dentro de sí mismas, se les exponen los grandes principios morales, la culpabilidad, su vida tan arrastrada que llevan, y ellas suelen reaccionar en un tanto por ciento grande bien. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Creo que no es necesario ningún comentario. Bien, continuemos. Como os decía, el patronato amplió sus competencias, convirtiéndose en una auténtica Gestapo a la española, como así lo atestiguan cientos de testimonios de mujeres que pasaron por esos centros. Se dedicaban, como declaran literalmente algunas de esas mujeres, a cazar a menores. En este punto quiero revelaros un dato que creo que es importante sobre la mayoría de edad en el franquismo. Gracias a que en 1978 el entonces gobierno de Adolfo Suárez aprobara el Real Decreto Ley 33/1978 de 16 de noviembre, implementando un nuevo régimen de mayoría de edad, concretamente de los 21 a los 18 años, en la actualidad, hombres y mujeres, todos por igual, cumplimos la mayoría de edad a los 18 años. Pero durante la dictadura no era así. En esa pérdida de derechos que sufrió la mujer, también los tuvo la mayoría de edad. Y así como el hombre era mayor de edad a los 21 años, hasta que se aprobó la ley del 13 de diciembre de 1943, que modificó la mayoría de edad de las mujeres, equiparándola a la de los hombres, es decir, 21 años, las mujeres no lo eran hasta cumplir los 25 años. Pero en la práctica, y a pesar de esa modificación, y a no ser que se casaran o ingresaran en un convento, seguían siendo consideradas por la familia y por la sociedad como menores, y por lo tanto no tenían poder de decisión en ningún aspecto de su vida. Por ello, lo que os voy a contar a continuación fue fácil que sucediera. Nos habíamos quedado en que el patronato era una Gestapo a la española y que, entre otras cosas, se dedicaban, como declaran literalmente algunas de esas mujeres, a cazar a menores, a encerrarlas en contra de su voluntad y a someterlas a un adoctrinamiento por parte de las órdenes religiosas. De esa manera quedaban bajo la tutela del patronato hasta cumplir los 21 años. Pero ojo, que si la institución consideraba que la joven aún no estaba preparada para salir a la calle y las razones podían ser de lo más peregrinas, podían retenerla hasta los 25 años y no pasaba nada. ¿Y cómo llegaban allí a esos centros reformatorios? Pues bien, en aquellos años de dictadura cualquiera podía denunciar la supuesta inmoralidad de una joven menor de edad. Desde los mismos padres, cualquier otro familiar, los vecinos, incluso los profesores podían convertirse en el chivato denunciante. ¿Y qué supuestamente era esa actitud inmoral de una joven? Bueno, pues que le gustaran los chicos, algo lógico, que le gustara la música, el cine, bailar, dejar que un chico la besara, que la tomara por la cintura, bailar con él demasiado pegados, llevar la falda algo más corta de lo que permitía la decencia de la época,
Y bueno, aquellas que eran más atrevidas y llevaban minifalda, imaginaros, porque por lo visto enseñar las rodillas era pecado. Y ya nos cuento pasar la noche fuera de casa. Eso ya era un pecado capital. Directamente la joven era una perdida. Aquí me gustaría haceros un pequeño inciso. A ver, yo recuerdo que en mi infancia y en mi adolescencia haber escuchado a familiares, a vecinos, a adultos, ¿vale? Eso de que mi hija es una perdida, no puedo con ella, al final la voy a internar en un reformatorio, ¿vale? Pues en los expedientes de muchas de esas jóvenes que acababan bajo la tutela del patronato, los propios padres alegaban argumentos exactamente iguales a esos. Es aterrador, vamos, absolutamente aterrador. Pero más aterrador era que muchas de esas jóvenes no solo no ingresaron por voluntad propia en esos centros, en muchas ocasiones los padres o tutores recurrían a la sedación con la complicidad de un médico, por supuesto. Y cuando las pobres despertaban, bueno, pues se encontraban encerradas en una habitación con barrotes en la ventana, con un orinal y un botijo, lejos de sus casas y además con la incertidumbre de no saber, primero, por qué estaban ahí y lo segundo, lo que sería de ellas a partir de ese momento. Y en cuanto a las jóvenes que se quedaban embarazadas, en unos minutitos de nada os haré un pequeñito resumen de lo que les ocurría, pero ya os lo podéis imaginar. Pero es que también había otro aspecto aterrador, y es que además de esos ciudadanos ejemplares que velaban por la moralidad del país, denunciando a esas jóvenes, estaban las celadoras o guardianas de la moral vigilante. ¿Y quién eran esas señoras o señoritas? Bueno, pues eran funcionarias de entre 28 y 45 años, de moral intachable y espíritu apostólico, cuya única tarea era visitar las zonas que ellas llamaban calientes del pecado y que eran los cines, los bailes, los bares, las piscinas, los parques, las playas. Y cuando veían a una menor en una actitud que ellas, evidentemente ellas, consideraban que no era adecuada para la moral de la época, muy sencillo, llamaban a la policía o a la Guardia Civil y de ahí esposadas como delincuentes directas al COC. ¿Y qué era el COC? El COC era el Centro de Observación y Clasificación, donde lo primero que les hacían nada más llegar era un examen ginecológico. Si la joven era virgen, en el expediente aparecía como completa. Y si no era virgen, pues lógicamente aparecía como incompleta. Pero es que además ese detalle era determinante para que la joven fuese enviada a un reformatorio más o menos severo. Y en toda esta red de espionaje ciudadano e institucional, también habían asociaciones de voluntarios que se dedicaban a espiar de manera altruista. Y os voy a poner el ejemplo de dos: la Liga Española contra la Pública Inmoralidad de Barcelona o el Bloque contra la Pública Inmoralidad de Zaragoza. Y supongo que os preguntaréis qué ocurría con las mujeres que en la década de los 60 y de los 70 empezaron a rebelarse contra el régimen franquista y se significaron políticamente en sindicatos estudiantiles, agrupaciones vecinales, o qué ocurría con las lesbianas. Pues creedme, exactamente lo mismo. Es más, desde el punto de vista de estas guardianas y del patronato y de la iglesia, con más razón, eran mujeres que debían ser reeducadas en la fe católica. ¿Y qué encontraban allí dentro? Desde luego, amor y cariño, no. Encontraron maltratos físicos y psicológicos, gritos, vejaciones, humillaciones, castigos corporales brutales e impropios de aquellas que decían ser siervas de Dios. Alimentación deficiente, celdas de castigo y aislamiento, imposibilidad de contactar con las familias
aquellas que aún tenían familia o que las familias no habían renunciado a ellas, pero ni por teléfono, ni por carta, ni físicamente. Es que simplemente no tenían derecho a nada. Eso sí, trabajo, mucho trabajo. Y también mucha misa y muchos rezos. De eso sí que había y mucho, en cantidades industriales. Y por favor, en absoluto estoy criticando ni atacando a aquellos que son católicos o creyentes. Yo respeto a todo el mundo. Cada cual es libre de creer en quien quiera o de no creer en nada. Pero la historia está ahí. Y la Iglesia, pero especialmente algunos miembros de ella, participaron en los hechos que ocurrieron, por mucho que se quiera negar o se quiera justificar. Lo que no cabe duda es que los métodos utilizados por las órdenes religiosas para esa reeducación fueron cuanto menos repudiables. Otro ejemplo es que las jóvenes que ni con los severos castigos físicos que les infligían se sometían a ese adoctrinamiento, tenían como destino final el manicomio de Cienpozuelos, donde el patronato tenía una unidad de observación, una circunstancia que las estigmatizaba doblemente, porque era la perdida y además era la loca. Pues bien, en el manicomio, imaginaros cómo eran los tratamientos: electroshocks, cadenas y camisas de fuerzas químicas. Cuidado, que eran camisas a base de dosis exageradas de neurolépticos, y todo con el fin de corregir sus supuestas conductas inadaptadas. Muchas lograron escapar de aquel horror fugándose, lo que por lo visto era relativamente fácil, pero claro, sin dinero, sin documentación, la cosa estaba complicada. Bueno, pues recurrían al autostop y solían ser camioneros los que las recogían. Y a partir de ahí, otra odisea. Porque el truco estaba en evitar el polvo, si habéis oído bien, el polvo, hasta lo más lejos posible del trayecto. Y con un poquito de suerte, una vez llegado, escapar antes de satisfacer al tipejo en cuestión. Porque eran tan canallas que, además de abusar de ellas sexualmente y de esa indefensión que tenían, una vez que conseguían lo que buscaban, las denunciaban a la Guardia Civil o a la policía, que evidentemente las llevaban de regreso al manicomio. Y a partir de ahí, imaginaros lo que les ocurría. Y ahora sí, llegamos al último bloque del programa, donde, que como os he dicho, lo he reservado para las jóvenes embarazadas que acababan en las maternidades del patronato. Durante las décadas de los 60 y los 70 explotó el boom de la inmigración interior en España. Hombres y mujeres emigraban a las ciudades pues buscando un futuro mucho mejor al que podían aspirar en sus pueblos de origen. Y entre ellas, entre toda esa inmigración, muchas jóvenes que también huían del hambre y en ocasiones de la violencia de sus padres, llegaban a las grandes capitales pues con el sueño de trabajar, de casarse o de servir en una casa de una familia bien. Lamentablemente, muchas veces esos sueños se estrellaban bajo las luces de los clubs de alterne, de un burdel o de una esquina sometida a la explotación del proxeneta de turno. Y en otras ocasiones, esos sueños se estrellaban con un embarazo no deseado. Un embarazo del novio, del señorito o señor de la casa donde la joven servía, o de aquellos novios soldados que solían tener novia oficial en sus lugares de residencia, pero que mientras hacían la mili se ennoviaban con muchachas que creían, por supuesto, en sus promesas de amor que terminaban en el momento que ellas les decían que estaban embarazadas. A ver, a sus casas no podían regresar, primero porque se convertirían en la comidilla del pueblo y en la señalada, y segundo, porque era muy común que los padres y las madres echaran de casa a la hija que le venía con un bombo. Y como esos novios o esos señoritos o esos señores de turno que las embarazaban, les sugerían que recurrieran al aborto, y algunas lo hacían. Pero claro, al ser ilegal, las condiciones en las que se practicaban, y ojo, las personas que los practicaban eran terribles.
y además de provocarles un dolor insufrible, en algunas dejó secuelas que incluso les imposibilitó volver a quedarse embarazadas. Otras murieron durante la intervención y otras lo hicieron después a consecuencia de las infecciones. Así que muchas recurrieron a las maternidades del patronato, y no por estar embarazadas o por ser madres primerizas una vez habían dado a luz, se libraban del trabajo excesivo y sin remuneración, de la nefasta alimentación, de las lamentables condiciones sanitarias, de la escasez de medicamentos, de las vejaciones verbales y físicas, de la humillación continuada. En aquellas maternidades murieron muchos bebés durante partos mal atendidos y también murieron muchas madres. También se dieron casos de suicidios y parricidios como consecuencia del maltrato psicológico al que estaban sometidas. Y hubo robo de niños enmascarados en falsas muertes. Un entramado que forma parte de esa otra de las 3 patas en las que se sostuvo este régimen represor sobre la mujer y que se fundamentó en adopciones ilegales bajo pago con la complicidad de médicos, monjas, civiles y funcionarios. Pero esto ya es otra historia. Y ahora sí, os dejo con el acto final y la reflexión de Miguel Ángel Galán. El acto final, con Miguel Ángel Galán. Bienvenidos a esta reflexión final de la historia entre bambalinas. En primer lugar, agradecer sin duda a nuestra amiga María por darme la oportunidad de poder expresar diferentes opiniones y reflexiones en este pequeño acto final de este gran programa. Como decía María, la historia no está para desterrarla, no está para olvidarla y no está para manipularla al antojo de las ideologías o de los partidos que gobiernan de uno u otro sentido en un momento de nuestra vida. La historia está para recordarla, está para aprender de ella y está para seguir haciéndonos preguntas e intentar mejorar nuestro propio sistema de vida. En este primer programa intenso, polémico quizás, nos recuerda cómo la mujer desde tiempos inmemoriales ha sido realmente maltratada. Ha sido denostada, apartada, ninguneada, pero también nos recuerda que cuando entramos en tiempos de democracia, en una democracia muy joven, porque esta historia que nos contaba nuestra amiga María no tiene siglos de antigüedad, no está reflejada en la Edad Media, no hablamos de épocas olvidadas, la época es un tiempo relativamente reciente, porque nuestra propia democracia es una democracia joven y relativamente reciente. Y aún así hemos dado grandes pasos de avance en pos de esa igualdad de la que creo y estoy convencido la gran mayoría de personas están absolutamente de acuerdo. Igualdad en ambos sentidos, igualdad en equiparar los derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos de un mismo país. Sin embargo, y no sé qué opináis, en los últimos años hemos sido testigos, quizá de romper esa baraja, de intentar manipular con intereses ideológicos y políticos lo que ya no es una igualdad, lo que es un ataque a la confrontación, a la convivencia entre géneros, con intereses probablemente más oscuros de la luz que perseguíamos todos cuando hace apenas 40 años este país pasaba de una etapa oscura, de una etapa precisamente entre bambalinas, donde el objetivo era poder gritar libertad. Yo, en esta pequeña reflexión solo puedo deciros que debemos seguir luchando para no volver a tiempos antiguos, pero para que los tiempos modernos no se parezcan a esa oscuridad ya pasada, cambiando quizá los protagonistas. La igualdad, ese es el objetivo. Igualdad, unión, buscando un objetivo común, tranquilidad, oportunidad y una vida para vivir juntos. Muchas gracias por compartir con nosotros este primer programa, donde el objetivo no es convencer absolutamente a nadie,
sino que cada uno de vosotros y de vosotras podáis sacar vuestras propias conclusiones, pensar por vosotros mismos más allá de las ideologías de las que, como veremos más adelante, la historia nos enseña que hay que aprender de ella. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que entendáis que pese a que a las mujeres nos queda mucho camino por recorrer en la conquista de nuestros derechos, las mujeres españolas del siglo XXI somos unas auténticas afortunadas. Lo dicho, si os ha gustado el programa, no olvidéis darle al like y dejar vuestro comentario, porque eso YouTube lo valora mucho y yo, por supuesto, lo voy a valorar aún más. Y por favor, que lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si aún no estás suscrito, bueno, pues te invito a que te suscribas y que te unas a estos viajes semanales por la historia. También podéis seguir la historia entre bambalinas en iVoox y también os podéis suscribir en iVoox. Y también estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.